Nuevamente, hermanos, pedimos perdón porque le damos gracias al Señor porque estamos aquí nuevamente y gracias a todos los que se siguen conectando, a que nos ayuden ahí a darle a palomita y la, a la página y sigan compartiendo el video. Le damos la honra y la gloria a Dios primero que nada porque nos da el privilegio para que estemos aquí delante de su presencia. Amén. Si tú tienes alguna petición, donde quiera que te encuentres, por ahí escríbela y al final de esto, de que termine, vamos a orar por ti, vamos a terminar orando por ustedes. Si alguno tiene una petición, ahí póngala, escríbala. Si alguien quiere decir algo, puede comentar, puede hablar, puede sugerir. O estamos aquí para servirle y estamos aquí para ustedes. Amén. Le damos gracias a Dios primero que nada y le damos la bienvenida a cada uno de si algunos aún se está conectando. Y te pido que nos cierres tus ojos ahí donde estés, donde te encuentres, ayúdanos, vamos a orar para comenzar este servicio, una reflexión pequeña que Dios ha traído a nuestra vida, también para mí y luego para los demás. Amén. Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre amado. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Gracias por este momento, Padre bendito, que tú haces posible, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, no porque sea un jueves más, Señor, sino porque es un jueves de bendición, Padre, cada día que hablamos de tu palabra, cada día que infundamos tu presencia, tu palabra, la que llevamos. Toca cada palabra, Señor. Padre, que tú seas tocando a cada corazón, a cada persona, Señor, que tenga una necesidad, que tenga un problema, que yo no sé cómo están, Padre, pero tú solamente conoces y sabes por qué hablas a nuestra vida, Padre. A veces, Padre, confundimos las cosas, no hacemos bien, a veces estamos, Padre, aquí, Señor, pero hoy estamos aquí para que tú hables y sigas hablando a nuestras vidas, Padre. Alguien tiene necesidad de ti, Señor. Alguien enfermo, Señor, Padre, que tú seas, Padre, tomando el control de ellos, Padre, y si alguno, Padre amado, necesita, Padre amado, una oración, Padre, que se acerque a ti, Señor, que se acerque, Padre, porque tú eres el único Rey y Salvador, bendito Dios. Te pedimos, Padre amado, que en esta tarde, Padre, tú alejes todo de mí, Señor, mi humanidad, que sea tu Espíritu Santo, Padre, a través de mí hablando, Señor. Solamente soy tu sierva, Padre, trayendo una palabra, Padre, que sea de aliento, de vida, de, de levantar a alguien, Padre. Tal vez alguien necesita una sola palabra tuya, Señor. Aquí estamos, mi Dios amado. Tú no dejas a tu pueblo, tú sigues hablando, tú sigues levantando los ánimos, sigues levantando a cada persona, Padre. Padre, sabemos que tu iglesia sigue creciendo. Padre, no, tú no necesitas multitud, Señor, pero sí necesitas, Padre, en espiritualidad, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por cada palabra que tú das, por cada momento que tú pones en cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias te damos, mi Dios bendito, y que la honra y la gloria sea para ti, mi Jesús. Gracias, le damos gracias a Dios y hoy te traigo una pequeña reflexión, no es mucho, pero cuando yo vi esto, hizo reflexionar a mi vida y me trajo recuerdos a mi vida pasada, y dónde estaba antes y dónde estoy ahora, ¿no? A veces Dios te recuerda constantemente las cosas que hicimos antes y la que hacemos ahora. Yo te traigo una palabra que es dos tipos de tristeza. Dice, la tristeza que da el mundo y la tristeza que es conforme la voluntad de Dios. Entonces, eso llamó mucho mi atención y yo ahí buscando encontré y dice que a veces tenemos tristezas como de dolores, como dice que es como dolores de parto. Tú sabes, cuando alguien está dando a luz y tarda mucho tiempo en dar a luz y para esos dolores y el que lo está viendo le da tristeza de no poder ayudar, de no poder ser nada. Dices una tristeza del mundo, una tristeza que viene un hijo, pero si tú poder hacer, no lo puedes ayudar, pero en ese tiempo es una tristeza natural, una tristeza que trae un fruto,
pero también una tristeza del mundo, porque en lo natural te trae a un hijo y en lo espiritual tú puedes que ese hijo crezca hablándole la palabra, llevándolo a la iglesia, trayendo, pero puede que también no le hables y en el transcurso de su vida se puede perder. Viene tristeza del mundo también a tu vida. Entonces, Dios hablaba a mi corazón de eso y cuán grande es el dolor cuando hay una tristeza en nuestras vidas. Muchas veces pasamos tristezas de diferentes, de muerte, de enfermedad, de muchas cosas, pero Dios hablaba más que nada de una tristeza del mundo. Dice que la primera tristeza del mundo es que en una persona que se siente mal por las consecuencias de su pecado o porque alguien le pilló en un pecado y no quiere cambiar. Así también hay personas hay personas que a veces sabemos que están pecando y se quieren esconder de su pecado. Entonces, pero hay personas que también dicen, vamos a cambiar y no quieren cambiar, es como un drogadicto, dice, voy a cambiar, ya no voy a tomar, ya voy a dejar esto, ya no me voy a drogar, ya no voy a hacer esto, ya voy a cambiar, pero lo dice, pero no lo hace, no lo cumple. Eso es una tristeza del mundo porque está pecando constantemente y más que nada está pecando deliberadamente. Entonces eso nos hace que pensar mucho, no es como un matrimonio que está viviendo en constante riña, en constante pelea cada día y no físicamente, sino a veces, muchas veces eh, en la cabeza se trae uno cosas, bien imágenes, cosas que hay peleas, sino mentalmente te está maltratando y a veces dice voy a cambiar y pasan días, pasan meses, años y sigues en la misma, pero ahí seguimos, está pecando deliberadamente, es pecado del mundo porque dice cambia pero no cambia. Y es como otro ejemplo que te pongo también es como aquel que dice que, como el que va manejando, ¿no? Y va manejando y se pasa y se va y se pasa la luz roja y no tiene cuidado y puede ocasionar un accidente. Y luego lo agarra la policía, ¿no? Y le da le dice, ok, no lo voy a hacer la próxima vez, o no dice, no le dice, lo voy a dejar de hacer, ya no lo voy a hacer más, no dice eso, sino dice, voy a tratar de no hacerlo, de tener más cuidado. De lo que viene aquí es de que no se arrepiente de su pecado, sino solamente quebrantó la ley aquí en la tierra, pero quebranta todas las leyes espirituales. Entonces, imagínate, si nosotros quebrantamos una ley aquí en la tierra, no somos capaces de llevar la ley de Dios. Entonces, pecamos deliberadamente, estamos pecando constante. Entonces, Él dice, voy a tener más cuidado. No dice, ya voy a dejar de hacerlo, para que la próxima vez voy a tener más cuidado, dice, de que no me agarren, o voy a manejar más con cuidado, para que, y cuidándose, maneja con precaución, va manejando para que no lo agarre la policía, para que si no se pase del nivel de velocidad, para que ya se ponga un alto, pero no dice, no voy a dejar de hacerlo. Entonces, ¿sabe? Nosotros a veces hacemos eso y quebrantamos la ley terrenal. Si quebrantamos la ley terrenal pecando deliberadamente, ¿cómo podremos no quebrantar la ley de Dios? Esta es la tristeza del mundo que hay entre muchos y entre nosotros y cada instante lo vemos. Igual que al que le digo el matrimonio, dice voy a cambiar, pero pasan años y seguimos y con lo mismo y no cambia, no va a cambiar, sigue siendo el mismo, es una tristeza del mundo y constantemente lloramos y estamos ahí, pero realmente hay un vacío y una tristeza en el corazón porque queremos ver un cambio en nuestra vida, pero no hay ese cambio porque esa tristeza del mundo estamos ahí. Esto a mí me recordaba antes de que hace muchos años, yo me recuerdo cuando tenía 17 o 16 años, yo me bauticé en Houston, Texas, y tenía 18 años, más o menos 16, 17 años, estaba en Houston, Texas, y
Y me recuerdo que yo me había bautizado, pero no sabía que era realmente lo que es un bautismo. Entonces yo me bauticé porque me dijeron que era lo mejor para mí y que iba a ser algo bueno para mi vida. Pero yo no sabía lo que era, o sea, lo hice sin saber, sin un conocimiento. Solo me dejé llevar por lo que decían que era bueno para mí. Entonces, cuando yo me bauticé, pasó un tiempo, como 1 o 2 semanas, yo me fui a un bar a tomar, a bailar. O sea, era una jovencita, no tenía un conocimiento, o sea, lo hice en mi interior, sabía que estaba mal, que me habían dicho que era bueno bautizarme, pero en mi interior de lo que yo hice después sabía que estaba mal. O sea, estaba pecando deliberadamente, lo estaba haciendo. Y no dije voy a parar o ya no lo voy a hacer más porque ya me bauticé, ok, ya pequé, me voy a arrepentir. No, sino que seguí pecando, seguí haciendo, cuando tú tienes el pecado y esa tristeza, viene una tristeza a tu corazón, pero ese pecado está ahí que te arrulla, te agarra. Sí, puedes llorar, puedes gritar, pero no se va de ti. Es una tristeza del mundo. ¿Por qué? Porque está ahí constante. Pecas constantemente, estás hiriendo. ¿Y sabe a qué nos lleva esta? A la justicia. Nos lleva a que debemos justicia. Y esto nos dice te voy a leer un versículo que dice que nos lleva a la justicia, ¿y qué podemos esperar de este tipo de tristeza? Pues nada, que solo que nos puede llevar a la tristeza, al desvío de nuestra vida, a seguir pecando, a tener consecuencias. Te voy a decir que no, yo tuve consecuencias muy graves, bastante difíciles, porque no poner atención a lo que yo hice antes, a lo que no me entregué a lo que había hecho, sino que pequé y seguí pecando y intenté regresar a los pies de Cristo. Intenté, entre comillas, porque el pecado continúa. Si no hay un arrepentimiento en tu vida y dices, vas a poner un alto de que no lo vas a hacer y puedes cambiar, no va a pasar. Entonces yo no puse ese alto. Yo continué y seguí adelante con mi pecado. Y eso traía constante tristeza a mi vida. Puedo decir que había momentos en que supuestamente era feliz, pero mi corazón seguía triste, porque había esa constante en mi mente de que yo había hecho algo que era bien para mí, pero como yo era, por decirlo así, no sabía en ese momento, inocentemente no sabía en ese momento. O sea, cuando tú vienes de un pueblo, llegas, puedes hacer algo bueno, que te dicen que es bueno, pero empiezas a descubrir el pecado, empiezas a descubrir lo que te trae, lo que es supuestamente bueno para ti, pero en realidad te está destruyendo tu vida. Esa tristeza interior destruye tu vida. Entonces, eso a mí me trajo consecuencias muy graves. Vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29 dice advertencia de que el pecado deliberadamente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso yo le digo que cuando yo me bauticé decía que era bueno para mí, y yo en mi inocencia y mi confianza yo dije, ok, es bueno para mí. Sí, en un momento lo fue, pero después seguí pecando deliberadamente porque conocí lo que supuestamente era bueno para mí, pero en realidad no lo era, sino que traía consecuencias a mi vida. El 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de los que o de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pecado y en la cual fue santificado y hiciere ofrenda al Espíritu de gracia. Si ve, a veces nosotros hacemos así con Dios. A veces el mundo está lleno de tristeza porque peca deliberadamente. A veces venimos a la iglesia, vienen a la iglesia, pero no hay un arrepentimiento constante. Venir es a la iglesia es como que ya, ok, ya vine hoy, ya me voy, pero en el transcurso de la semana pecamos deliberadamente, como yo lo hice, en su momento lo hice, y yo pequé, y como dice su palabra, trae juicio a nuestra vida, y la verdad que es un juicio bastante difícil, bastante duro. Tuve muchas consecuencias a causa de mi pecado, a causa de alejarme de lo que Dios quería hacer conmigo, pero como yo seguí pecando, no dejé que la obra de Dios hiciera su trabajo, que su Espíritu Santo dara en mí. Entonces yo cambié eso. Pero cuando yo vine a Dios, hace unos 5 años que yo volví, tuve que pasar años cuando tú ya no ves salida, cuando ya crees que lo perdiste todo y la única opción que te queda es, te viene ese recuerdo de cuando tú empezaste a ir a la iglesia, cuando te bautizaste y sentiste esa en tu corazón, ese espíritu, pero como no lo hiciste, lo dejaste, es como que tú vuelves a retomar ese camino. Yo retomé ese camino, me costó mucho hacerlo, no fue fácil para mí y yo creo que para nadie es fácil. Entonces me costó retomar eso y entonces tuve la segunda, que es la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces esa tristeza pasas momentos difíciles en tu vida, te entristece, pero después viene la alegría, el gozo, el eso de saber que tienes esa confianza, esa definición en Dios, esa fortaleza, que a pesar de todo, que hay tristeza en tu corazón, que tienes ese problema, estás sufriendo, pero que hay un Dios que te fortalece, que hay un Dios que te va a proveer, que hay un Dios que te va a sostener y hay un Dios que no te va a dejar. Eso es lo que el Señor hablaba a mi corazón. Y yo decía, ¿cuánta razón tiene? Hay tristeza, pero hay tristeza de alegría, de gozo, de que Dios no nos va a abandonar y que siempre va a estar ahí con nosotros. Y dice que, también me recordaba que dice que cuando Pablo tuvo problemas con los discípulos, hubo contiendas en los discípulos, dice que ellos buscaron la mejor manera de poder arreglar los problemas. Dice que hubo celos entre los discípulos, hubo contiendas entre los discípulos, pero no pecaron, sino que tuvieron la tristeza en ese momento, pero esa tristeza llegó con un que tenía un propósito. Es una tristeza con propósito. Entonces, esa tristeza llegó y tuvo un propósito, porque pudieron arreglarlo con amor, tuvieron temor de Dios, tuvieron celos de la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros debemos tener, esa tristeza que hoy tenemos, que estamos en la iglesia, debemos tener esa tristeza por de que hay celos en la iglesia, pero hay que temer el temor de Dios. Y hay que tener una urgencia por saber más de Dios, y también hay que tener que castigar al pecado. ¿Cómo podemos castigar al pecado? Castigar al pecado no es solamente tolerarlo, sino tener disposición para leer, para orar, para hacer ayuno, sino para seguir haciendo justicia, pero ahora sí en la justicia de Dios divina, no entre los hombres, como le dije, que enfrenta el hombre que se pasa una luz o que causa y dice lo voy a hacer, pero voy a tratar, pero no dice voy a parar. Entonces, la justicia viene, pero divina de nosotros. Entonces, la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, es cuando tú cambias, das un giro completamente a tu vida. Y yo me recordaba cuando yo vine a la iglesia, porque como yo era una pecadora, me creía una gran pecadora, que tenía hasta
miedo de entrar a la iglesia porque yo pensaba en mi pensamiento que yo me iba a quemar de tanto pecado. Ese era mi pensamiento erróneo que muchas veces tenemos y no comprendemos cuando es la palabra de Dios. Entonces, esa tristeza que trajo a ¿cómo se dice? Que trajo en la voluntad de Dios en mi vida, es la que me trajo hasta el día de hoy. Hubo un arrepentimiento en mí, en decir, ok, ya basta, ya viví, ya hice, ya no quiero más tristeza errónea en mi vida, ya no quiero sufrir, ya no quiero que el mundo, vagar en el mundo, quiero hacer un cambio en mi vida, pero hasta aquí yo paro y giramos, damos una gira completamente en nuestra vida. Si yo hice ese giro en mi vida y cambié, me entregué a Dios y como dice aquí, pude vencer, pude reivindicar mis pecados, pude hacer, me trajo bendición a mi vida, es tomar en serio la palabra de Dios, en decir, ok, está bien, ya pasé, ya hice, ya viví, ya hice todo lo que tenía que hacer. Yo creo que es hora de parar y poner un alto y decir, ok, me voy a consagrar a Dios. No, sí, ahora sí pecamos, no vamos a decir que somos santos, pecamos, pero ya tenemos eso del Espíritu de Dios que aboga por nosotros, que dice, estás haciendo mal, te dice, estás pecando, pero no lo haces deliberadamente, ni así nada más por pecar, porque pecar, no, sino que ahora hay un espíritu donde te entra temor de Dios, donde ya tienes el temor, donde ya tienes el celo de Dios, donde ya tienes, dice, ok, pecaste, está bien, te arrepientes, vuelves a la palabra de Dios, donde te da y te habla y te dice. Y te voy a invitar de que abras tu Biblia en 2 Corintios 14:15. 2 Corintios 5:14, perdón. 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 14 y 15, perdón, aquí ya me estaba bien. Dice la palabra, dice, porque por el amor de Cristo no se constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, por todos murieron, porque los que viven ya no vivían para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí ya vemos que el Señor ya murió por todos nosotros, pero hay unos que todavía no llegan a ese arrepentimiento, a decir un alto ya, no a decir a aquel que pasó la luz, ¿sabe qué? Ok, yo voy a cambiar, no lo voy a hacer, dejar un ejemplo. Entonces, yo hice un alto en mi vida, me tomó tiempo, sí, me tomó mucho tiempo, pero aquí estoy. Y yo le doy gracias a Dios por haberme sacado de esto, reconocer lo que dice aquí, lo que dice que ya murió el Señor y murió por mí, me vino a rescatar. Y dice y el que murió y resucitó por él, o sea, resucitó también por mí, como resucitó por los de afuera. Pero hay que haber un arrepentimiento. Dice el gran efecto que tuvieron, dice cuando Pablo tuvo este efecto, este problema, dice que tuvieron tuvieron el amor fue el amor lo que los unió a ellos con los discípulos y para afrontar este problema, más que nada el amor, dice, y hablar entre ellos y qué solución encontraban. No pecar, no fueron al pecado, sino que hubo tristeza, pero al final hubo ¿cómo se dice? Se hizo la voluntad del Señor que quería entre ellos. Y dice que fueron a hablar con Pablo, vieron a Pablo, hubo un amor entre ellos, surgió un amor entre ellos, que así debe surgir entre nosotros, entre la iglesia. Ese ejemplo Pablo lo escribió y lo dejó para que nosotros podamos seguir adelante. ¿Hay problemas en la iglesia? Claro que sí va a haber, pero también dice que debemos que arreglarlo con amor, no pecar, sino que
hablarlo con amor, llevarlo con amor, ponerlo en la voluntad de Dios y tener la confianza y la fe y la tranquilidad de que Dios va a hacer. Dice, hay que tener celos por la palabra del Señor. Y es verdad, y sí existe celos por la palabra del Señor, porque muchas veces vemos que vienen unos a la iglesia y luego se van y luego dice, te entra eso en tu corazón de que ¿por qué no se quedan? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no hay un arrepentimiento? Porque la palabra misma anterior cuando leímos dice, pisoteamos el nombre de Dios, no valoramos lo que Él hizo. Dice, es como que lo volvemos a matar otra vez. Entonces, ¿dónde queda el amor? Entonces, te entra celos eso entre hermanos, entra celos eso por la palabra del Señor y te entra una tristeza, y esa tristeza que trae un propósito de que te incita a seguir buscando de Dios, a seguir orando por los demás, a seguir hablando de su palabra por los demás. Y por eso yo te traje este tema hoy. Sé que no es mucho y tal vez fue un poco corto, pero Dios sabe, Dios siempre habla en nuestra vida y me recordaba esos momentos y me recuerda a que yo permanezco en la casa del Señor, insisto, porque Él tuvo un propósito conmigo. Esa tristeza del mundo me trajo un arrepentimiento y ahora que tengo la tristeza que me trae una alegría, pero que tiene un propósito en mi vida. Y ese propósito es de que estemos hablando ahorita aquí con su palabra, llevándote y que a pesar de todo nosotros podemos seguir, que hay una esperanza que está en los cielos y que el Señor nos sigue dando cada día. Entonces, si yo pude hacerlo, que si te contara todo lo que yo hice en mi vida, no lo creerás. Entonces, pequé deliberadamente, sí. Pasó años, sí. Pero aquí estoy ahora. Puse un stop en mi vida, puse un decir, ok, está bien hasta aquí. Me entrego a Dios, entrego mi vida a Cristo. Dice que cuando tú entregas tu vida a Cristo, todas las cosas son nuevas. Dice, todas son hechas nuevas. Y te puedo decir que Dios sí ha hecho cosas muy grandes en mi vida. Ha bendecido grandemente mi familia. Y me ha servido de ejemplo muchas veces para mis hermanos, para mi madre, para muchas personas, porque seguimos adelante, seguimos constantes, seguimos buscando la presencia de Dios, seguimos hablando de su palabra y aquí estamos y aquí seguimos. Era una palabra de ánimo que traigo si estás sufriendo un problema o tú que me estás viendo ahí por casualidad me viste y te tocó esta palabra, y déjame decirte que a veces ya es tiempo de que uno paremos y demos un giro a nuestra vida. Dios va a hacer las cosas conforme sea su voluntad, no como nosotros queramos. A veces tenemos esa errónea pensamiento de que Dios va a hacer las cosas como nosotros queramos y seguimos haciéndolo liberadamente, pero no, el Espíritu de Dios es diferente, es como, no sé cómo explicártelo, porque es una alegría, un gozo. Te da tristeza a veces cuando alguien no viene, cuando alguien no está, cuando extrañas a los hermanos, cuando hay un amor del que Dios pone en tu corazón. Amén. Si necesitas una oración, si estás por ahí, y yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar en este momento y a dar determinado por esto y pedirle a Dios más que nada que sea Él obrando. Amén. Yo te invito de que me ayudes en esta oración que vamos a hacer y vamos a terminar con esta oración. Amén. Te bendito Dios y Padre amado, te doy gracias, mi amado Jesús, porque tú nos permites, Padre amado, estar en tu casa, Señor, un día más, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú nos guías y nos fortaleces, Padre bendito. Padre, a través de estos medios, Señor, a través de esta pantalla, Padre amado, sé que hay alguien, Señor, que necesita de ti, que tal vez está sufriendo, Padre, que tal vez tiene esa tristeza enorme, Señor, y de que no sabe cómo parar, Señor. O tal vez, Padre, tiene una necesidad, está enfermo, tú tienes un propósito con cada uno de ellos, Padre. Yo no sé tú a quién estás hablando, Señor, pero sé que hablaste a mi vida y sé que vas a hablar a alguien más, Señor. A veces necesitamos ser una parada y ponernos a reflexionar, Señor, de todo lo que tú has hecho, de todo lo que tú haces y lo que harás, Padre amado.
Yo bendigo a esa gente, Señor. Bendice a esa gente que escuchó tu palabra, Señor, esas personas, esos jóvenes, esas mujeres, Señor, que cada día, Señor, luchan, Padre amado, por salir adelante. Bendice sus casas, sus trabajos de cada hombre y de cada mujer, Señor. Padre poderoso, te pido por cada varón que tiene una lucha, Padre, por cada varón que está cansado, Señor, por cada varón que quiere salir o que quiere decir, Señor, que ya no puede, Señor. Dale fuerzas, mi amado Jesús, al necesitado, Padre bendito. Dale el trabajo que necesita, Padre amado. Dale sanidad a aquel que necesita, Padre. Aumenta, Señor, Padre, su fuerza, su confianza en ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra bondad, Señor Jesús. Ayuda, Padre, al necesitado. Bendito Dios, da, Padre amado, al que lo necesita, Señor. Padre poderoso, en ti confiamos, mi amado Jesús. Tú eres nuestra confianza y nuestra fortaleza. Te doy honra y gloria, Padre. Padre, aquel que necesita esa sanidad, Señor. Hay mucha gente enferma, Padre bendito. Ayuda, Señor, en sus corazones, Padre, trae un arrepentimiento, Señor. Todo aquel que peca, Padre, deliberadamente o aquel que lo hace inconscientemente, Señor. Te doy honra y gloria, mi Dios amado. Santo es tu nombre, Padre, aquel que necesita, Padre bendito, de ti. Pon a alguien, Señor, en su camino, Padre amado, para que sea orando, para que sea hablándole. Aquel que sea apartado, mi Dios amado, que tú nunca lo dejes, Padre, y donde quiera que vaya, en cualquier camino, Señor, que se encuentre alguien que le hable de tu palabra, Señor, porque no hay lugar donde esconderse, Padre. Si vamos arriba, tú estás, si vamos abajo, estás, a lo ancho, a lo largo, tú estás, mi Dios amado. Fuera de ti no podemos, Señor, porque tu presencia nos persigue, mi amado Jesús. Gracias te doy, Padre, por este privilegio, por ese honor. Gracias, mi amado Jesús. A ti sea la honra, la gloria y el honor, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, mi amado Señor. Nos despedimos, Padre. Nos despedimos, Padre poderoso. Te damos gracias también a los que nos ven. Les damos por este momento que permites que estemos aquí. Gracias por tu compañía y te esperamos el domingo a las 4:30, pero empieza el servicio, pero empezamos a transmitir a las 5. Te esperamos ahí puntual, nunca faltes. Dios siempre está hablando a nuestra vida. Amén. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta luego. Amén.